Hola San Luis, hola San Luis. Esto es Mujer, Vida y Estilo. Yo soy Ana Fonte. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia www.planoinformativo.fm desde San Luis Potosí Capital para todo el mundo y a través de nuestra cuenta consentida de Facebook. ¿Qué tal? Magazine de San Luis. El día de hoy tengo aquí, y me da muchísimo gusto recibirlo porque, bueno, pues su especialidad es realmente... ahora sí que solamente hay dos aquí en San Luis Potosí, el doctor Daniel Arce, diabetólogo. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias por la invitación y pues muy bien, gracias a Dios. Y pues bueno, con cada vez más trabajo con esta enfermedad. ¡Qué barbaridad! Yo quería que, ahora que te invitamos, que nos hicieras la aclaración entre diabetes infantil y diabetes de adulto. Y a ver, cuéntame, porque hay una aclaración ahí importantísima. Bueno, por muchos he sabido de que la diabetes, bueno, da a niños y adultos. Hay varios tipos de diabetes, pero bueno, los más conocidos es la tipo 1 y tipo 2. Uh-huh. También está la gestacional, que da dentro del embarazo, pero ya es otro tema. Pero, y otros tipos ya mucho más raros. La más frecuente, 95%, son la tipo 2, que predomina en adultos. La tipo 1 predomina en niños, ¿sí? Y pues básicamente el 4, del 3 hasta el 5% probablemente en nuestro país haya de total de los diabéticos tipo 1. Okay. Tipo 1 es la que antes le llamaba o le solía llamar la gente la diabetes infantil, ya después le llamaban diabetes juvenil, que a fines prácticos pues bueno, se iban enfocados a lo mismo, a gente muy joven. Pero sí le puede dar a adultos, me estabas diciendo. Claro, por supuesto, la diabetes tipo 1 puede dar a cualquier edad, aunque la edad donde más se presenta pues es en niños y jóvenes. Ok, muy bien. ¿Tiene algún tipo de síntomas? ¿Cómo podemos saber? Claro, una pregunta muy importante y muy interesante porque bueno, hay que aclarar una cosa. En la actualidad, bueno, tratamos de no que lleguen las personas cuando ya tienen síntomas. Sino antes. Si tienen algún factor de riesgo, yo creo que lo más importante para una persona, en este caso que son muchachos menores de edad, jóvenes, bueno, pues que los papás mismos los lleven a hacer una revisión. Y bueno, y porque hay que acordarse que no lo dije, pero al lado contrario, de la tipo 2, ¿verdad? Del adulto, también se puede presentar en niños, incluso niños muy pequeños, ¿sí? Ya cada vez veo muchos jóvenes ya con este problema. Y en este caso es cuando más podemos hacer prevención. Claro. ¿Por qué? Porque muchos se preguntarán, ¿cuál es peor de las dos? Bueno, las dos son tan malas como nosotros las dejemos ser. Es decir, si las tratamos adecuadamente, si las prevenimos adecuadamente o damos prevención oportuna, bueno, pues obviamente la enfermedad va a ser, entre comillas, de una evolución más benigna. Claro. O sea que no hay diabetes buena ni mala. No, oye, y los síntomas. Decías de factores de riesgo, ¿cuáles podrían ser, doctor? Okay. ¿Para cualquiera de las dos o para las dos o cómo? Sí, los factores de riesgo en la tipo 1, bueno, son menos frecuentes. Es decir, como no es una enfermedad que se hereda como la tipo 2, ¿verdad? Tiene diferencias, aunque hay susceptibilidad, ¿verdad? O predisposición genética a ella. En algunos de los casos. En otros casos, bueno, pues no vas a tener ningún indicio, absolutamente ninguno. Y básicamente es una de las diabetes que desgraciadamente detectamos en su mayoría de los casos ya cuando empiezan con manifestaciones. La tipo 1. La tipo 1, sí. ¿Qué manifestaciones? Perdón, así una rápida. No, sí, cuéntamelos. Bueno, pues los niños empiezan a orinar más seguido, van más al baño, sobre todo a orinar, ¿verdad? Les da mucha sed, puede darles mucho apetito, pero ese es básicamente de los síntomas iniciales. Posteriormente pueden manifestar una baja importante de peso, ¿sí? Dar fatigabilidad, y empiezan a orinar mucho, empiezan a respirar más rápido, y muchas veces cuando los médicos sospechan de que puede haber azúcar alto. A eso le llamamos una de las complicaciones que muchas veces son los que llevan incluso a un hospital a un joven o a un niño, pues es lo que le llamamos cetoacidosis diabética y que ya es una causa como para poderlos internar.
O sea, antes de que lleguen a una emergencia, ¿no? Porque En sí casos puede más ser un afortunados pueden no cuadro tener grave. síntomas, ¿verdad? Y se detecta pero bueno, ya hablamos incluso de que puede haber otros tipos de diabetes Sí. en niños. Entonces, ahí es importante para un médico tener, bueno, la experiencia suficiente para detectar diversos tipos de diabetes. Por ejemplo, hay una que se llama tipo MODY. Es una enfermedad que no es como la tipo 2 exactamente, ¿sí? Hay un defecto genético único, ¿sí? Oh. Pero que siguen produciendo insulina. Y lo que no tienen es suficiente insulina porque hay algún gen que lo hace que no produzca adecuadamente. Ok. El tipo 1 son dependientes de la insulina. Totalmente. No dejaron de producir, o sea, no, de Sí. alguna Y manera. ahí me gustaría aclararte, por ejemplo, por qué no producen insulina. Sí, claro. El por qué no producen insulina es muy básico. En la mayoría de los casos hay una activación inmunológica, Ajá. ¿sí? De anticuerpos, ¿verdad? Que se producen anticuerpos y estos a su vez se van a ir dirigidos hacia las células productoras de insulina. Y eso, acabar con ellas. Claro, sí, las atacan, pues, o sea. Y por lo tanto, ya a final de cuentas, cuando termina toda esta respuesta en contra de tus propias células, ¿verdad? Porque le puede suceder a cualquiera, Claro. y esto, pues, acabar con tus células y por lo tanto no tener insulina. Y por eso son dependientes totales de insulina. Así es que el esquema básico de tratamiento es darles insulina. Ok, ¿y el tipo 2? Y el tipo 2 no, puede utilizar o requerir insulina, ¿verdad? En un momento dado en situaciones, digamos, de estrés, ya sea de estrés infeccioso, que tengan un accidente, sufran una cirugía o algún problema en sí, ¿verdad? O estén con mucho descontrol. Entonces puede ser que se requiera la insulina, pero no es el tratamiento primario. ¿Por qué? Porque hay otros efectos aparte de la insuficiente producción de esta hormona. ¿La insulina procesa la glucosa? A ver, cuéntame cómo es, o sea, por qué se hacen diabéticos y no la producen, o cómo es. Bueno, mira, normalmente un organismo, cualquier persona tiene, cuando entra el alimento al tubo digestivo, se echan a andar varios mecanismos que pues empiezan a hacer que el cuerpo se prepare para recibir diversas sustancias, entre ellas la glucosa. La glucosa, bueno, pues de acuerdo a cómo esté en sangre, bueno, nosotros tenemos la capacidad de que desde el intestino se manden algunas señales hacia el páncreas, en especial las células que producen la insulina. La insulina, correcto. Y nosotros vamos a producir de inmediato la insulina suficiente. Hay otras hormonas que al contrario, que cuando te está bajando la glucosa y que no has comido, bueno, te ayudan a subirla para que tampoco se baje. Porque recuerda que la insulina, la glucosa es como la gasolina para los autos. Es nosotros la fuente de energía para que hagas todo lo que tú haces cotidianamente. Desde pensar, soñar, digestión, moverte, todo. Todo se hace en base a, utilización de energía. Claro, y esta es procesada por la insulina. Exacto. Fíjate, que lo regula, ¿verdad? Pues regulado por la insulina. Dime, por favor, porque tiene varios efectos en los órganos la diabetes. ¿Cómo es este desgaste? ¿Cómo se van degenerando? ¿Por qué razón? ¿Cómo es? Una pregunta bastante también interesante porque, bueno, eso es a lo que estamos luchando hoy en día los médicos. Es el daño hacia los órganos blancos. Por ejemplo, pues has oído de que riñones, exactamente, ojos, ceguera, ¿verdad? De diferentes grados, ¿verdad? De pérdida de visión hasta la ceguera total. Bueno, puede haber pérdida de la función renal hasta la insuficiencia renal completa, ¿verdad? Y esto pues ameritar la famosa diálisis, ¿verdad? Sí. Que puede ser por la sangre o por medio de inyectarle líquido a través del peritoneo, de la cavidad abdominal, o requerir finalmente un trasplante. Entonces, te imaginarás que, bueno, la enfermedad prácticamente ataca todos los órganos del cuerpo. Y es más, yo creo que no hay especialidad hoy en día que no tenga que ver algún paciente o algún padecimiento
que no se relacione directa o indirectamente con la diabetes, cualquier tipo. Claro, el 1, la 1 o la 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer para cuidar esos órganos? Bueno, pues bueno, nosotros, ante todo, ¿verdad? Inicialmente hacemos un control de la glucosa, pero en el caso de enfermedades genéticamente determinadas como la tipo 2, ¿verdad? Donde hay muchos alteraciones, digamos, de otras hormonas, de otros metabolismos, por ejemplo, el de las grasas, el de, sí. Se va como siendo grande la función de los vasos, ¿verdad? La función de los riñones, el mantenimiento de la visión porque, bueno, la glucosa alta altera todos esos órganos, pero también todas esas, digamos, alteraciones genéticas hacen que nos funcione mal el riñón, nos funcione mal la grasa, nos funcione mal los vasos sanguíneos y producir presión elevada, cambios en el corazón, cambios en el riñón, o sea, independientes incluso de la misma glucosa. Claro. O sea que tenemos que ir más allá del control de la glucosa, sino a proteger también los órganos. Y entonces el control debe ser estricto. Sí, es importantísimo que acudan contigo, doctor. Si hay síntomas, si tienes factores de riesgo, ¿no? O si ya tienes una diabetes diagnosticada, hombre, pues un diabetólogo, ¿no? Especialista, exacto, internista. Desgraciadamente, bueno, pues para todo, pues sí es cierto, pues hay niveles de atención, pero sin embargo, cuando ya hay o existe un control deficiente o bien hay complicaciones independientes de la misma glucosa alta, es donde pues ya nosotros entramos en acción. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nos vamos hacia todas las complicaciones ¿sí? que producen todos estos órganos o todas estas alteraciones metabólicas que están en los genes. O sea, es otra cosa también muy interesante. Desde que tú naces, todos tus componentes genéticos son capaces de tener ya determinado cuándo vas a tener diabetes en tu vida. Cuando sucedan ciertos factores, que subes de peso, que no haces ejercicio, que bueno, tus cambios o hábitos alimenticios son deficientes, bueno, para estos fines, ¿verdad? Que son muy altos en glucosa, etcétera, etcétera. O tienes ciertas adicciones como el cigarro, etcétera. Bueno, pues también puede promover la aparición más temprana. Ok. Pero los genes, a final de cuentas, son ya de los genes determinados, pues. Ya están escritos en tu propia sangre, ahora sí, que vas a ser diabético en un momento. De ti depende de que esos genes se estimulen antes y tengas una enfermedad previa. Y para eso, bueno, pues nosotros podemos desde antes dar tratamiento a esos factores de riesgo. Ah, ok. Por ejemplo, un tratamiento preventivo. Exacto. Ay, wow, qué padre. Si tienes aumento de peso, bueno, pues dar manejo para ese fin. Si no haces ejercicio, bueno, hacerte un plan de ejercicio, ¿verdad? Que ya muchos quisiéramos estarlo haciendo como debiéramos. Diario. Y así sucesivamente hay otros factores, bueno, quitando el hábito del tabaco, el sedentarismo, bueno, y claro, la alimentación. Oye, ¿y el tratamiento? Bueno, de la 1 es, bueno, insulina. Y de la 2, o se combina con medicamento, con ya el tratamiento ya de la diabetes en sí. Me queda duda si tienen que llevar un régimen alimenticio. Así es. En todas las diabetes la alimentación es la base del tratamiento, seguido por los medicamentos. En el tipo 1, bueno, pues es más que evidente, no hay insulina, hay que darla. Hay que darla. Sí, y hay que simular la secreción insulínica normal, lo que más se acerque a ello. Y pues bueno, también se puede ayudar en ciertos casos, no están eximes de poder utilizar algún medicamento de apoyo. Muy bien. ¿Verdad? Ya sea para no absorber suficiente azúcar o para ayudarla a que salga por la orina, ¿verdad? Sin que dañe el riñón, por supuesto. Claro, ¿verdad? Y desgraciadamente los casos puros, ¿no? Es como las razas. Ya las razas, ya no existen razas puras en ser humano y en otros seres, porque bueno, hay combinación de especies, etcétera, ¿no? Bueno, pues en el caso de las diabetes no es la excepción.
hay diabéticos tipo 1 que si no hubieran sido tipo 1 serían tipo 2. Es decir, tienen componentes que lo hacen que se parezca a un tipo 2 y sin embargo empezaron no teniendo insulina. Entonces también tienes que darle tratamiento para esos pacientitos que incluso, bueno, una de las manifestaciones es que requieran mucha más cantidad de insulina que el promedio de los pacientitos. De los pacientes, okay. Entonces dices, hay como un tipo 1 que normalmente son delgaditos y ahora son con peso alto. Entonces, se está presentando, ahora sí que mutaciones de la enfermedad en todas las edades. Y con esto te tengo que decir, así como a manera de resumen, que cada paciente requiere un tratamiento diferente. O sea, el perfil metabólico que manifiesta y que vemos nosotros se va a traducir en un tratamiento para esa persona. Hay que diseñarle su tratamiento. Diferente para cada quien, para Así que es. estemos, ahora sí que siempre bajo tratamiento médico y bajo la supervisión de un Por supuesto, especialista. Sí, aquí ya no nos podemos ir. Si no tenemos experiencia en diabetes, yo creo que lo más conveniente es a quien la tiene. ¿Por qué? Porque la diabetes, pues, no nomás es control de azúcar, como te decía, sino también otros componentes genéticos que nos pueden promover daño a otros órganos y que es lo que muchas veces hay que detectar en los pacientes. Sí. Bueno, pues... Muy interesante tema, No, y largo. no, bueno, yo creo que tienes que hacernos otra visita, Daniel, por favor, y platicar más acerca de este tema, por ejemplo, ya de las dietas específicas y el tratamiento específico para el tipo 2, y que nos cuentes algunos casos, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene tipo 2 y tiene, no sé, 14 años o 12 años, ¿no? O al revés, alguien que presenta tipo 1 tiene 26 años, pues es un adulto, ¿no? Claro. Por decir, no sé. Así es, y en todos los casos hay que tipificarlos. Primero hay que saber qué tipo de diabetes tiene, porque pueden estar presentes, se pueden imbrincar muchos componentes o síntomas o signos que pueden ser semejantes en las 3 tipos de diabetes más frecuentes. Más frecuentes. Entonces ahí es donde nos empezamos a complicar y un tratamiento adecuado se hace solamente con un diagnóstico adecuado. O sea, es decir, si no hay diagnóstico exacto, el tratamiento puede tener pues sus fallas. ¿Eh? Focos rojos es presentar mucha sed, orina más frecuente, ¿sí? Y a lo mejor cansancio, lo que tú decías. Cansancio, sí. El niño, por ejemplo, en caso, aquí esto es para las amas de casa que empiezan a notar que sus hijos empiezan a cansar, ¿no? a fatigarse con menos ejercicio, cantidad de ejercicio, que se tiene que salir de la fila porque se tiene que sentar, que empiece a ir seguido al baño. Bueno, pues desde el maestro, la misma ama de casa, que se les encienda el foco, ¿verdad? Llévenlo inmediatamente con el médico, en este caso los menores, bueno, pues con el pediatra, ¿verdad? Pero ya él lo referirá si es que él ve que tienen una diabetes de este tipo. ¿Y los adultos también son los mismos síntomas? ¿O algo así parecido? Es parecido, sí. Muchas veces los encontramos ya cuando empiezan a tener estos mismos síntomas. Bajan de peso, muchísimo. Ajá. Ha habido pacientes que me han llegado bajando más de 30 kilos o hasta cerca de 40 kilos, ¿sí? Pues no es normal, oye, por favor, ¿no? No, y pensaban que tenían otra cosa, que tenían cáncer. Claro, muchas veces sucede en los medios donde tienen menos acceso, donde no hay acceso tan, digamos, tan cercano a los médicos especialistas. A los hospitales, etcétera, o la falta de recursos. Claro que sí. No, bueno, pues hay que atender esto a tiempo y yo te comentaba, es un problema fuerte de salud en México. Uy, es el más fuerte y es en todo el mundo. Ya puso ahora sí que en jaque a todos los sistemas financieros de todos los países, porque es la enfermedad que más gasta presupuesto por el número de complicaciones que esta presenta. Imagínate, entonces ya no hay país que pueda con esta enfermedad. Sí, ya no hay. Lo que pasa es de que muchos se derivan, etcétera, y ahorita estamos volviendo a esa medicina preventiva, es decir, de la medicina de diagnóstico temprano, la de prevención, ¿sí? Y que se puede hacer en la mayoría de los casos. No, muchísimas gracias, Daniel. Yo creo que hay mucho de qué hablar.
más específicamente a las complicaciones, de las dietas. Bueno, no. El porcentaje de gente enferma de diabetes es altísimo. Es la enfermedad más frecuente de todo el mundo, ya. Así de fácil. Y sí, como tú dices, gente que ni siquiera sabe que la padece y ¿no? Y ni siquiera se imaginan que puede ser una diabetes. E incluso quiero remarcar que aunque no tengan síntomas, pero hay antecedentes o factores de riesgo. ¿En la familia? Ajá. Familiares en primer grado, obesidad, personas sedentarias, personas con alta ingesta de glucosa, ¿verdad? Personas que, bueno, ya lo dije, sedentarias, o que tienen hábitos como el cigarro, etcétera. Pues bueno, también hay que hacerles una revisión de a ver cuántos factores de riesgo tienen y cuál es el nivel de factor de riesgo. Ahí existen escalas que nosotros utilizamos para ver cuál es el nivel de riesgo de cada persona para padecerla. ¿Por qué? Porque esto ya ha llegado mucho más lejos, ¿sí? Y requiere de métodos cada vez mejores y escalas y métodos diagnósticos, etcétera, para poder saber cuándo una persona está por ser diabética, y a ella le podemos hacer muchísimo. Y esto es especialmente importante a la mayoría, sí, de las personas que van a padecer diabetes, que es la tipo 2. 95% de las personas con diabetes son tipo 2. Ahora imagínate si no es importante hacerte un chequeo. ¿Un chequeo? Sí, y no porque sean adultos. Pueden ser niños. Si los ven que esos niños se engordan y que empiezan a tener o suben de peso progresivamente, pero además tienen que les empiezan a mancharse los nudillos de oscuro, la piel, los codos, el cuello, que es muy común, y a veces piensan que es mugre y no es mugre. No. Es una enfermedad genética que predispone a la diabetes, y muchas veces, y es más, de hecho, la mayoría de las veces se puede detectar desde niños. Wow. Eso, aguas, ojo, para todas las amas de casa, que son las primeras maestras, educadoras e incluso doctoras. Y médicos, claro, porque son las que estamos viendo detectan a los niños, exacto. Claro. Entonces, a ellas son especialmente el enfoque para detectar esos problemas y acudir con el médico. Sí, no dejen pasar estos síntomas. Daniel, ¿dónde está tu consultorio, por favor? Bueno, estamos ubicados en la calle de Manzanos 105, ¿sí? Esquina con Scop. Ok. Y pues bueno, en la colonia Jardín, aquí muy cerquitita. Súper cerquita. Y pues bueno, cualquier pregunta, bueno, no sé si Manzanos se vale está decir entre Naranjos y... Entre Naranjos y... la de México Valentín de Gama. Valentín Gama. Ajá. Ok. Entonces, bueno, muy, muy céntrico. ¿Teléfono, por favor? Sí, bueno, los teléfonos son muy sencillos, 833-67 y con 3 terminaciones, 88, 87 y 77. 833-67, 77, 88 y 87. Y 87, ok. Los vamos a poner en un súper para que los tengan. Vale. Muchas gracias por venir. Dejan su consulta a los médicos. Se valen las preguntas, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Sí. Se valen las preguntas y todo lo que se ocupe para que esto sea pues muy nutritivo, y que sepan que si hablan para preguntar simplemente que si son candidatos para esto, eso no les va a costar absolutamente nada. Simplemente digan, bueno, yo tengo esto, necesito ir con el médico, necesito ir conmigo o con quien sea. Bueno, pues que lo hagan en forma libre. Esto no tiene que generarles un costo. Y pues bueno, también nos pueden encontrar en redes sociales con mi nombre, tal cual, ¿verdad? A través de... ¿Daniel Arce o doctor? DR, sí, doctor, Daniel Arce. Okay. O bien... Hombre, ahí te pueden hacer preguntas. O en nuestra página también de Diabética Group, ¿verdad? Donde somos un grupo que nos dedicamos a este problema. Así es, Diabética Group. Así es, Diabética Group. Y en redes sociales como DR, doctor Daniel Arce. Pues muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario a ti, de veras, fue un gran gusto estar contigo, saludarte, gracias, sobre todo, y encantadísimo estar contigo. Y esperemos que surjan muchas dudas. Ojalá. Para que tengamos otra charla con el doctor Daniel y bueno, pues vamos a responder todas las preguntas que te hayan hecho a ti y que nos hayan hecho a nosotros. Un tema de verdad apasionante, yo creo que esta es la epidemia de este siglo. Exacto, es el azote del
del siglo, sí. Entonces, Y del pues, milenio tal vez. sí. No, hay que prevenir y hay que reducir este número de enfermos de diabetes. Gracias, Daniel. Al contrario, Gracias. muchas gracias. Gracias, Muy fue buenas un tardes. gustazo, de verdad. Y súper ilustrativa la plática. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Esto fue Mujer, Vida y Estilo. Yo soy Ana Fonte. Gracias por tanto.